Señor los bendiga grandemente. Queremos compartir con ustedes un tema importante que va a ayudarnos a cada uno para que este año sea de gran bendición y que obtengamos los propósitos de Dios para nuestra vida. Padre amado, te pedimos en oración en el nombre de tu Santo Hijo Jesús que nos orientes, que hagas de nuestra vida lo que está en el plan de tu corazón, que nada se escape de eso, Señor, que no nos salgamos por ese camino precioso y que nos mantengamos firmes, aunque las manos del alfarero puedan presionarnos un poco. Todo será para nuestro bien. Señor, en el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén. Bueno, el origen y el poder de las decisiones. Nuestras decisiones son poderosas, nos llevan a diferentes lugares, nos hacen experimentar nuevas cosas, nuevas relaciones, conocemos otras personas, a veces podemos tener experiencias amargas y muchas otras muy buenas. Y el origen de nuestras decisiones está en nuestra voluntad. Cuando el hombre fue establecido en la tierra, no habían caminos preparados anticipadamente para guiar al hombre a determinados destinos. O sea, no habían caminos para que él se dirigiera a donde podía comer, no habían caminos para guiarlo para donde se podía bañar, donde podía descansar, donde podía hacer su casita. No. Dios dio al hombre un ambiente inmenso y también maravilloso. Le dio también fuentes de riqueza inagotables, muchas de ellas escondidas. Pero para disfrutar cada una de esas cosas, el hombre tuvo que moverse y buscarlas. No había una vocecita que le dijera, por aquí, por allá, vaya allá, ahora, y apareciendo ángeles por todas partes para dirigir al hombre. Los ángeles están para ayudarnos, para protegernos del mal, para ayudarnos en el camino, pero no para orientarnos en todas las cosas. Nuestras decisiones son importantes. Si no hubieran decisiones, no tuviéramos responsabilidad. Si no tuviéramos voluntad, no tuviéramos ningún tipo de responsabilidad. Así es que la responsabilidad nace por las decisiones que tomamos. Por tanto, los caminos comenzaron a ser formados como resultado de las decisiones y las acciones tomadas por el hombre para satisfacer sus necesidades o para mejorar su condición de vida. De igual manera, con los animales, ellos iniciaron sus rutas migratorias en busca de comida. No habían caminos, ellos iban buscando. El instinto animal es maravilloso, Dios los dotó con esa capacidad y ellos fueron creando esos caminos, tanto que cada año en sus rutas migratorias ya están ahí formados. Hasta las aves conocen su camino por el aire, increíble, y todos esos caminos son evidencia de sobrevivencia. Los caminos podemos decir que son las acciones, o podemos decirlo de otra manera, nuestras acciones son nuestros caminos de las decisiones que tomamos, que pueden ser por necesidad. Muchas decisiones las tomamos porque queremos mejorar nuestras condiciones de vida, y ahí nos arriesgamos bastante. O también puede ser que tomamos una decisión por una fuerte influencia de personas, de otras personas, ajenas o cercanas a nosotros, o también por el medio ambiente que nos obliga a tomar una decisión. Mucha lluvia nos lleva a salir de determinado lugar. Inundaciones nos llevan a salir. Si somos sabios, salimos antes, si no, tomamos el prejuicio. Pero cada camino que hay
es un fruto de la acción humana, es un fruto de una decisión. Entonces podemos dar el sinónimo de las acciones, de las obras del hombre como sus caminos, de sus decisiones. Quiere decir entonces que toda resolución que el hombre toma se convierte en una ruta para alcanzar un determinado objetivo o propósito. Y quiero decirles que por experiencia propia les afirmo que nadie de nosotros quiere tomar decisiones incorrectas. Queremos tomar decisiones correctas, decisiones que valgan la pena el riesgo y que su acción, el trayecto, el camino, la ruta que tomamos nos lleve para alcanzar el objetivo deseado para tener un mejor futuro. Sin embargo, en las decisiones también corremos el riesgo de fallar. Es inevitable porque somos limitados y frágiles principalmente en esa cuestión. Y fallamos a veces por nuestra ignorancia, por la influencia a veces directa o indirecta de otros que nos obligan a escoger. Conozco el caso de una persona que fue obligada a comprar unos productos y después se metió a una gran deuda, una carga muy pesada que hasta el día de hoy sufre tristemente por una decisión o por un deseo. Por eso es que nuestras decisiones no deben estar baseadas en un deseo. Sin embargo, en esas decisiones que tomamos y que podemos fallar en ellas, es aquí donde entra una parte importante en medio de nuestra fragilidad, y es la confianza en la sabiduría y en la misericordia de Dios. ¿Vamos a tomar decisiones? Sí, las necesitamos tomar definitivamente, pero es determinante nuestra confianza en Dios. Y si confiamos en Él, Él va a dirigirnos por senderos misteriosos. ¿Por qué? Porque serán desconocidos. Muchos de ellos serán tan maravillosos en relación a lo misterioso, ¿verdad? Pero será lo que Dios escogió para manifestar su gran bondad para con nosotros. A veces serán caminos dolorosos, pero también nos llevarán a disfrutar la voluntad preciosa de Dios. Por tanto, lo que debemos hacer cada vez que vamos a escoger, que vamos a elegir, que vamos a tomar una decisión, es encomendar nuestras decisiones, nuestras acciones al Señor. Y tengan la seguridad que eso nos va a garantizar la compensación de nuestros posibles prejuicios. Es decir, no porque Él está dispuesto, a pesar de que lo hace, a pagar todas nuestras deudas, a pagar todos nuestros prejuicios, está dispuesto. Pero lo que estamos diciendo es que a pesar de nuestras fallas, si le pedimos ayuda, si le pedimos orientación, Él va a estar con nosotros ahí para sostenernos, para suplir y hasta para dar mucho más de lo que pedimos y entendemos. El rey Amasías, en el libro de Segundo de Crónicas, leemos que él tomó una decisión equivocada en relación a contratar con sueldo a soldados de la tribu de Efraín, o sea, del reino del norte. Él contrató 100,000 soldados por 100 talentos de plata. Y en esa decisión que él tomó, él iba a la guerra, iba a pelear contra los edomitas, contra Seir. Un profeta de Dios apareció y le dijo que él estaba cometiendo un error con eso, que él no debía contratar a esas personas, a esos hombres, porque Jehová no estaba con Israel. O sea, la bendición de Dios no estaba con Israel. Quiere decir que en nuestras decisiones debemos de tener muy en cuenta quiénes serán nuestros socios, si tienen o no la bendición de Dios. No tenemos por qué ser
demasiado directos en preguntar o en tratar de averiguar. Pues averiguar es bueno de una forma muy privada y con cautela para saber si tienen la bendición de Dios, su forma de caminar, su forma de vivir, en fin. Si no la tienen, no deberíamos de ser socios de ellos. Eso sucedió con Amasías y el varón de Dios le dijo que no lo hiciera. Y entonces él dijo, bueno, pero yo ya les pagué, les di 100 talentos de plata que él las había sacado de las arcas del reino. Imagínense cuánto dinero para pagar a 100,000 soldados. Pero el profeta le dijo, si vas con ellos, si te esfuerzas a pelear, Dios te hará caer de los enemigos. ¿Por qué? Si vas a andar en tu obstinación, no tendrás suceso o éxito, no tendrás éxito. Porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Entonces no es una cuestión de tener un gran ejército, no es una cuestión de una determinación humana, es una cuestión de pedir la bendición y la aprobación de Dios, de tener su presencia con nosotros. Así es que Amasías pues, aceptó, tal creo yo, de mala gana, porque había pagado todo ese dinero, y le dijo, bueno, ¿y qué haré yo con todo ese dinero que he invertido? Y entonces el varón de Dios le respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces, ustedes pueden ver que sí, el Señor puede compensar nuestro prejuicio. Si hemos hecho un mal negocio, si hemos tomado una mala decisión, el Señor puede ayudarnos. Si corregimos nuestro error y encomendamos a Él nuestras acciones. Tendremos felicidad, tendremos paz y aprenderemos que en el camino de Dios nunca perdemos. Pero el que anda en su propio camino, sin consultar al Señor, haciendo lo que le da la gana, no tendrá la bendición de los cielos. El temor de Jehová, dice la Escritura en Proverbios 1:7, es el principio de la sabiduría. Pero déjenme decirles que la confianza es la columna de la sabiduría. La confianza en Dios es la columna de la sabiduría. Por tanto, cuando tengamos que tomar decisiones y a veces no tenemos claro que Dios está interviniendo en lo que nosotros le presentamos, estoy hablando también de mi propia experiencia, o no hemos oído la voz audible de Dios, que no siempre la oiremos. No tenemos por qué ser tan vanidosos de tener que esperar la voz audible de Dios. Su silbo puede ser muy apacible y delicado, que tal vez ni lo oigamos, o no tenemos un oído abierto para eso. Pero si no tenemos una intervención clara o una voz audible, aprendamos a confiar en Él. La confianza en Dios es la columna de la sabiduría. Evitemos tomar decisiones caprichosas. ¿Qué son decisiones caprichosas? Es hacer lo que deseamos egoístamente, solo pensando en nosotros mismos, queriendo sí o no. Sí, como decimos, sí o sí. Quiero hacer tal cosa y lo voy a hacer. No, ese tipo de decisiones son caprichosas, son fruto del egoísmo. Evitémoslo por completo. Es muy importante para cada uno de nosotros en este año 2026 entender nuevamente o primeramente que la estructura de la vida se hace a través de decisiones. En otras palabras, las decisiones construyen nuestra vida, nuestra casa. Entonces, si nuestro cimiento, nuestro fundamento es el temor de Dios, tendremos un buen fundamento. Recuerden, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, es no solo el principio en el sentido del inicio, sino también de la base firme, ¿verdad? Y la estructura debe tener columnas, y esas columnas son la confianza en Dios. Entonces, tenemos que aprender a confiar en Dios, ¿verdad? Que Él está con nosotros, que Él cuida de nosotros,
que no nos dejará abandonados en nuestros intentos o en nuestras frustraciones. Él es un buen padre, un buen pastor. Y tercero, el techo de nuestra casa es la integridad. Otra vez, repito, el techo de nuestra casa, de la estructura de la vida que se forma con decisiones, es la integridad. Una parte importante de cada decisión que tomamos es ser honestos con Dios y consigo mismos. O sea, estos tres elementos, el temor de Jehová, la confianza en Dios y la integridad, la honestidad en el corazón, son elementos que nos protegerán de las dificultades de la vida. Porque la vida siempre nos va a presentar desafíos, retos, tropiezos, ¿eh? Porque nada de lo que es bueno en esta vida se obtiene fácilmente. Tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos y alcanzaremos el objetivo si Dios está en ese negocio. La razón vital de elegir en el temor del Señor, o sea, cuando hablamos en el temor del Señor nos estamos refiriendo a darle la importancia que Dios merece, la reverencia, ¿verdad? El temor del Señor nos habla de la reverencia amorosa que tenemos en Dios, no del miedo, como lo hemos dicho, he explicado varias veces, no habla de miedo, está hablando de la reverencia amorosa. Entonces, dice la Escritura en Isaías 11, del 1 al 3, que el Espíritu, los 7 Espíritus de Dios estaban sobre el Señor Jesucristo. Y dice ahí también que Él se deleitaba en el temor de Jehová. Significa que el amor hacia su Padre, la reverencia hacia la magnificencia, el poder infinito de su Padre, Él lo reverenciaba. Por eso es que Él decía, yo solo hago la voluntad de Él, porque Él conocía que es lo mejor. Entonces nosotros vamos a escoger en el temor de Jehová. Vamos a escoger en el temor del Señor porque Él lo ve todo, lo sabe todo y le entiende todo. Nadie puede eludir su discernimiento. Como leemos en el Salmo 139, en el verso número 1, dice ahí, 139:1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Nada se esconde delante de Él. Has escudriñado mi andar, mi reposo. No importa en qué estado nos encontremos. Y todos mis caminos, las acciones que tomamos, te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, la decisión, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Por eso es que mis decisiones las colocaré delante del Señor y también confiaré en mis acciones. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Por eso es que debemos escoger y tomar decisiones en el temor de Jehová. Sabiendo que Él conoce todas las cosas, necesitamos presentarnos delante de Él para tener su aprobación, para tener su bendición y seamos primeramente honestos con Él. No le escondamos nada. No traigamos ya ídolos en el corazón. No vengamos predispuestos a querer oír algo, a esperar la respuesta que deseamos. No, tenemos que venir totalmente abiertos, declarando todo con el corazón abierto. ¿Sí? Ahí, Señor, aquí están todas las cámaras de mi corazón, todos los cuartos donde hay cosas que yo guardo. Aquí están todas, Señor. No voy a esconder nada, necesito que tú me escudriñes, porque tú lo haces. Porque esconder algo es perjudicial para todo hombre, pero la honestidad guardará a todo hombre de caminos equivocados. Por eso vale la pena ser honestos con Dios y consigo mismos. La razón de elegir en confianza es porque es natural el miedo que sentimos en medio de la incertidumbre. Ay, ¿será que debo o no debo tomar esa decisión? ¿Será que es por aquí? ¿Será que es por allá? En una encrucijada, ¿cuál es el camino correcto? ¿Derecha o izquierda? ¿O regresamos? Entonces, en medio de esa incertidumbre, yo necesito aprender a confiar en Dios. Porque yo sí tengo mi limitación.
no puedo ver más allá de mi horizonte, pero aquel que confía en Dios no va a ser confundido en medio de sus negocios, en medio de sus proyectos, y él va a alcanzar el objetivo escogido por la dirección de Dios soberano y no va a ser avergonzado. Hermanos amados, la confianza en Dios es clave porque Dios es firme y un seguro apoyo. Por tanto, debemos aprender a encomendarnos a Él siempre, siempre. Y elijamos en paz, sin prisa, sin presión. Eso es muy importante. Nunca debemos de tomar una decisión a la carrera. Nunca debemos de tomar una decisión porque alguien nos está presionando. Vamos a tener paz, me dé tiempo, mañana respondo, no tenemos por qué decir voy a orar, no, mañana le respondo y ahí vamos a buscar al Señor. Por eso es que leemos aquí en el libro de Isaías capítulo 28, que dice ahí en el verso número 16, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento, fíjense, el fundamento, una piedra probada, ya pasó por el examen, angular, de esquina, preciosa, de cimiento estable. Aquí está, esa es la vida de nuestro Señor Jesucristo. El que creyere, no se apresure, dice. O sea, si confiamos, no nos apresuremos. Es exactamente lo que dice en Romanos capítulo 9, verso 33, porque he puesto en Sión una piedra, dice, ¿verdad? Y el que creyere no será avergonzado. El apóstol Pablo tradujo del hebreo esta versión, dice, no será avergonzado. ¿Por qué? Porque aquel que confía en Dios, primero, no tomará sus decisiones a la carrera ni por la presión de otros, sino en paz, y obviamente no va a ser avergonzado porque el que confía en Dios es llevado siempre por el camino correcto. De tal manera que somos exhortados cada uno de nosotros a desenvolver un corazón temeroso, o sea, un corazón que respeta a Dios, segundo, un corazón que confía en Dios en medio de cualquier circunstancia, y un corazón honesto y pacífico. ¿Sí? Honesto porque no podemos esconder nada de Él, por tanto necesitamos ser totalmente transparentes. Y de esa manera vamos a poder disfrutar todos los frutos de un jardín o de un huerto fértil. El Señor quiere darnos frutos maravillosos. El Señor quiere que disfrutemos una vida maravillosa, que seamos felices, pero es necesario que tengamos estos aspectos claros para que no fallemos. Pero podemos equivocarnos. Hablando específicamente otra vez del rey Amasías, dice la Escritura en 2 de Crónicas, capítulo 25, verso número 1, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y en el verso número 2 está un comentario que es el comentario divino sobre la vida de Amasías. Y dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. En dos aspectos tremendos. Hay una diferencia muy grande, un abismo entre actuar rectamente y de completo corazón. Ese comentario divino es positivo en relación a la parte pública de Amasías. A todos aquellos que lo conocían sabían que él era un buen hombre. Pero también tiene un aspecto sugestivo. Está sugiriendo algo que evidencia un aspecto muy importante del corazón de Amasías. Otra vez, Amasías hizo lo recto en el sentido general de la vida, ¿verdad? Fue un buen hombre. Pero el comentario que el Señor hace no se limita a la parte externa. Dios no está preso a las apariencias del hombre. Dios ve el corazón. Por eso es que la frase, aunque no de perfecto corazón, revela el interior de la vida de Amasías. El interior solo Dios lo mira. Y Amasías no fue totalmente honesto. En ese sentido, cuando él no fue totalmente honesto, no solo menospreció a Dios, porque Dios todo lo ve, nada podemos esconder de él. La palabra no siquiera está en la boca y el Señor la sabe toda.
Y se menospreció a sí mismo, se engañó a sí mismo, todo por amor propio. O sea, el egoísmo es un autocastigo. No sabemos cómo realmente puede traicionarnos el egoísmo. Entonces no es una cuestión de estar buscando nuestro bien, es una cuestión de buscar la aprobación de Dios y Él buscará nuestro bien. Entonces fue lo que a través del profeta Ezequiel el Señor reveló cuando le dijo: mira, los ancianos de Israel vienen a consultarme, pero respóndele según los ídolos de su corazón. ¿Cómo es eso? Sí, porque toda persona que viene a mí ya con lo que quiere oír, ya determinado con lo que va a hacer y solamente viene como un aspecto espiritual a consultar, yo le responderé conforme a los ídolos de su corazón. Los ídolos del corazón son que la respuesta ya la tenemos, la determinación ya la tenemos, ¿verdad? Solo venimos para cumplir con el compromiso espiritual. La palabra perfecto en el hebreo, cuando dice no de perfecto corazón, es de una raíz que quiere decir ser o estar completo. Quiere decir que la palabra perfecto tiene la idea de algo completo, que no le falta nada. De tal forma que el Señor está diciendo que el corazón de Amasías tenía recámaras que había reservado para sí. Tenía cuartos en su corazón que solo había reservado para sí mismo y no dejó entrar la luz del Señor. Y eso le costó la vida. Por eso es que leemos aquí en 2 de Crónicas, nuevamente, capítulo 25, que después de que él obedeció al profeta y no siguió con el proyecto necio de querer a los soldados de Israel con él, estos también se fueron enojados grandemente contra Judá y se volvieron a sus casas encolerizados. Y mientras Amasías, con su ejército de 300,000 hombres de Judá, estaba enfrentando al ejército de Edom, estos hombres malvados atacaron, invadieron las ciudades de Judá y de Samaria y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Imagínense el error grave, se pagó un error caro y el Señor podía compensar más como yo hablé, el Señor puede compensar nuestros errores y nuestras pérdidas, pero sí andamos en su camino. Pero ¿qué sucedió con Amasías? Dice que volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, porque el Señor le dio una gran victoria, él obedeció el consejo divino a través del profeta, trajo también consigo, oigan, los dioses de los hijos de Seir. En lugar de haber destruido a los dioses, a los ídolos de Seir, de los edomitas, los puso delante de sí y los adoró. O sea, cayó en idolatría, en apostasía, prácticamente abandonó el camino del Señor y les quemó incienso, dice la Escritura. Y la ira del Señor se encendió contra él y no le fue bien. Y le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Él le importó lo que el Señor dijo a través del profeta, amenazó de muerte al profeta que llegó a reprenderlo, no quiso oír su consejo y después de esto aún se llenó de vanidad, de orgullo y enfrentó en batalla al rey de Israel y éste lo venció. Él vivió 15 años después de la muerte de Joacás, el rey de Israel, pero Amasías se apartó de Jehová. Desde que él se comenzó a apartar de Jehová, también conspiraron contra él. O sea, guardar cositas en el corazón, recámaras, cosas que son solo para nosotros, si no las somos honestos delante del Señor, puede ser muy peligroso. Por eso quiero leerles un poema que retrata el corazón humano y la necesidad de ser honestos en la presencia del Señor. Este poema es una inspiración que el Señor me dio. El hombre de apariencias esconde la realidad. Anda por un camino exhaustivo que al final
lo cansará. Mas el honesto es dirigido por la confianza plena, será fortalecido y protegido de muchas penas. Abrazar el bien por conveniencia es negativo. El egoísmo apuñala sin aviso, es un autocastigo. El corazón honesto tiene rostro amigo, manos y pies limpios que garantizan abrigo. Guardar recámaras ocultas en el corazón es nocivo, es como una caverna de laberintos oscuros. Las reservas en el corazón hacia Dios es dañino. En la tentación favorece al pecado y exalta al enemigo. La autenticidad, honestidad, protege y dignifica el corazón humano. Recibe la aprobación de su propia conciencia y del divino. El hombre honesto brilla por la luz de la verdad. Bendición y honra y prosperidad son su heredad. Que el Señor nos dé a nosotros también un corazón limpio, dispuesto a presentar nuestras decisiones tal cual son, sin esconder nada, para que el Señor nos dé siempre su aprobación y su bendición. Pero hay decisiones que se toman por presión. El hombre toma decisiones muchas veces presionado por sus superiores, por personas que están arriba de ellos, por presión de las circunstancias, y muchas veces decide determinadas cosas por un beneficio inmediato. O sea, un negocio maravilloso. Tengo el caso de otra persona que aceptó un negocio por teléfono, una inversión, pensando que tendría un lucro extraordinario, un dinero que le iba a dar mucho, pero el dinero no era en sí una inversión, sino un préstamo, y lo tuvo que pagar con intereses. Fue duro, fue serio, fueron consecuencias graves. Triste, a pesar de pedir oración por esa situación, tuvo que pagar las consecuencias. Dios es bueno, Dios nos ayuda, Dios nos perdona, Dios nos fortalece, pero necesitamos ser totalmente transparentes y antes de tomar decisiones, consultémoslas delante del Señor. Este fue el caso de Jacob. En Génesis capítulo 27, claramente leemos ahí que cuando Isaac quería bendecir a Esaú, Rebeca, su madre, decidió crear un mecanismo de engaño para que la bendición fuera para Jacob. Él no quería, Jacob, engañar a su padre. Él tenía miedo de la maldición, se lo dijo a su madre. Dice: mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Mi madre, ¿qué hacemos? Ay, no. Pero Rebeca tuvo más poder e influencia, peso sobre la vida de Jacob y lo obligó a hacer lo que ella quería. Entonces, a través de esa artimaña, obtuvieron la bendición, una bendición que se convirtió en un serio problema para la vida de Jacob. Esta decisión fue tomada a la carrera. Esta decisión se tomó olvidando ciertos aspectos muy importantes, yo les voy a decir cuál. Y se tomó también en medio de una falta de comunicación entre Isaac y Rebeca. Nunca pierdan la comunión entre marido y mujer. Mantengan un mismo frente. Es decir, tomen decisiones juntos. No lo hagan independientes porque pueden causar división en la casa. Pueden causar problemas. Háblense uno al otro y decidan en uno al otro.
después de orar, de presentarlo delante del Señor, y después de tener paz. Y obviamente lo tomaron a la carrera porque no tuvieron la orientación divina para el asunto. Primero, cuando hablamos de que se olvidó algo Rebeca, recordemos que Dios le había prometido a Rebeca que el mayor serviría al menor. Cuando ella estaba ya embarazada, pasó 20 años estéril, ella era estéril, pasó esperando 20 años la respuesta de la oración de Isaac. El Señor le respondió y le dio gemelos, pero bueno, en esa época no había ultrasonido, entonces ella no sabía que tenía gemelos, entonces ella solo estaba preocupada porque había una lucha interna dentro de ella. Dice, ¿ven? Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, porque los hijos luchaban dentro de ella. O sea, obviamente el escritor está hablando ya de un hecho que ocurrió. Eran 2 niños, ella no sabía que eran 2, ¿verdad? Pero era patada por aquí, patada por allá, y la contienda se inició desde el vientre. Y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Bueno, dentro de la voluntad de Dios siempre está que el mayor sirve al menor, que el más fuerte sirve al más débil. En el sentido espiritual, en el sentido físico, el dominador siempre está aprovechándose de los humildes. Por tanto, yo creo que es muy probable que Isaac sabía también de esa palabra del Señor. Quiere decir entonces que tanto Rebeca se olvidó de esa promesa, de esa palabra divina, como también Isaac no la consideró. Entonces él se precipitó él estaba con hambre, quería satisfacer su vientre y le dijo a su hijo: ve de cacería tras un animal, tráelo, prepáralo como a mí me gusta, yo voy a comer y te voy a bendecir. Quiere decir que esa bendición era fruto de la comida, era fruto de la necesidad de la satisfacción del vientre. Como la Escritura habla del Dios del vientre, tenemos que tener cuidado en vivir de acuerdo a nuestras fuentes y necesidades naturales. Y por otro lado también Isaac falló. Esaú era su hijo, pero la vida moral, el camino contrario de Esaú, del camino del Señor, era suficiente para que él no tuviera que estar buscando algo espiritual, porque Esaú no amaba lo espiritual. Y por parte de Rebeca hubo también una independencia, una insubordinación hacia Isaac, porque ella intervino astutamente, sin decir nada. Era una lucha de poderes para impedir que la decisión de Isaac bendijera a Esaú, que no se realizara, para que fuera Jacob, a quien ella amaba, recibiera la bendición. Así es que Jacob, en medio de ese fuego cruzado, porque había un fuego cruzado entre sus padres, entre sus autoridades, él no logró evadir o no quiso evadir el esquema de engaño que su madre preparó. Así es que él se dispuso a actuar, lo hizo con miedo, se lo manifestó a su madre, pero probablemente el deseo espiritual que él tenía tan profundo de lo mejor de Dios decidió aventurarse. Su sujeción a su madre también, en esa época no tenía 15 años, tenía 77 años. Imagínense, aún así se sujetaba a su madre. Y algo que también probablemente lo empujó a tomar esa decisión y a tomar esa postura fue la vida inmoral réproba de Esaú. Bien dice la Escritura que él era profano, así lo declara la Escritura hablando de Esaú. Entonces él justificó probablemente su conducta y se arrojó al agua a esa aventura para tratar de alcanzar lo que su madre y él querían. Quiere decir entonces que hubieron varios factores que influenciaron en las decisiones de cada uno de ellos. Cada uno tomó una decisión distinta. La decisión de Isaac era una, la decisión de Rebeca era otra, la decisión de Jacob era otra y la de Esaú totalmente contraria a los tres. Isaac fue guiado por su vientre, como ya lo vimos, le faltó discernimiento espiritual del tiempo de su vida, porque él está diciendo aquí algo interesante. Dice,
he aquí, estoy leyendo en Génesis 27:2, él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Todavía le faltaron muchos años le faltaban para morir. Pero él pensó que ya se iba a morir. Entonces dice, hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y también falló, como mencionamos, al hacer caso omiso de la vida profana de Esaú. Rebeca fue guiada por su ímpetu de defender a Jacob, porque lo amaba más que a Esaú, y ahí prácticamente trajo una división a la familia. Todo este problema dividió la familia, trajo amarguras, una separación tan triste que Rebeca dijo, ve con la casa de mi hermano, y yo cuando se calme aquí la cosa, yo te mando a traer. Nunca más lo vio. No lo volvió a ver. Solo Isaac, porque todavía seguía vivo. Según él se iba a morir, pasaron 20 años, Jacob regresó y todavía lo enterró con Esaú. Entonces, Rebeca falló porque se olvidó de la promesa que el mayor serviría al menor. Tal vez ella falló también en pensar que Dios no estaba interviniendo, que había que hacer algo, como Abraham y Sara, pensando que Agar era la solución, teniendo un hijo de Agar. No, eso son decisiones que tomamos incorrectas y que pensamos que como el tiempo pasa y no vemos que suceda nada, pensamos que Dios no está interviniendo, que Él se olvidó de nosotros, que somos nosotros que tenemos que tomar una determinación. Entonces ella no mantuvo la unidad con su marido, una transparencia era necesaria para que no cayeran en esos grandes errores. Pero sucede, así sucede con nosotros, así es la vida de todos. Jacob también falló por su ansia de lo espiritual. Él era un hombre espiritual, verdaderamente. Algunos dicen que él era engañoso y perverso. No. Jacob era un hombre correcto, no era profano. La Escritura no habla de él como un hombre profano. Era un hombre justo, pero falló en aquella ocasión y se prestó a ese esquema de engaño que su madre preparó. Entonces, por otro lado, él no le importó el prejuicio que daría a su hermano Esaú. Tal vez lo justificó por el hecho de pensar que él no lo merecía. Y Esaú, por otro lado, él actuó en su carne porque después de haber vendido su primogenitura, él ni siquiera tenía el derecho de la bendición. Pero también quería la bendición. Todos quieren la bendición. Nadie quiere una vida espiritual consagrada, una vida de entrega, dedicación, pero sí quiere la bendición, porque quiere ser próspero con todas las cosas. De tal manera que en ese caos hubo intervención divina. A pesar de que no la vieron claramente, aquí la Escritura sí deja claro que hubo una intervención. Pero es necesario resaltar que el Señor no impidió que cada uno actuara a su manera, en su independencia. Cada uno hizo lo que quiso. Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú. Cada uno provocó un caos, ¿verdad? Muchas veces también el Señor no impide que hagamos lo que queremos, ¿verdad? Nuestras propias carnalidades, en el pecado o lo que sea, a veces no interviene. Cada uno es responsable, sino también dónde está la responsabilidad de cada uno de nosotros. La voluntad, tener un libre arbitrio es una bendición, pero también puede ser una maldición en el sentido de tomar decisiones equivocadas y al final de cuentas tenés que cargar con un peso de responsabilidad. El Señor tampoco no eliminó las dificultades que trajeron o que serían consideradas como consecuencias después de todo ese engaño, de ese caos. Pero Él sí intervino porque no permitió que la bendición de Abraham fuera dada a Esaú. Y yo creo que Isaac realmente, lo vemos más adelante, él no tenía la intención de darle la bendición de Abraham a Esaú. De hecho, cuando le ordena a Jacob que vaya, por la influencia de Rebeca, que vaya a buscar esposa con su tío Labán a Padán Aram, él le dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham.
y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Entonces Isaac sabía que el hombre que debía tener la bendición de Abraham era Jacob. Dios estaba en el comando de todas las cosas. Bien dice la Escritura en Jeremías capítulo 11, verso 29, porque yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para vos dar el fin que esperáis. Un buen futuro, como es traducido en otras versiones. Y ese contexto de ese texto en Jeremías fue dicho en el tiempo del cautiverio. O sea, ellos serían llevados al cautiverio. Aquellos que irían serían considerados como los higos buenos, y los que se quedaban serían higos malos, ¿verdad? Entonces allá el Señor haría una obra preciosa. Ellos fueron llevados como consecuencia de sus malas decisiones, cosecha de su simiente, de su sementera. Sin embargo, en medio de toda esa realidad humana, la intervención divina estaba para sacar de lo vil algo bueno, de sacar de lo podrido algo sano, porque Él es así. El Señor hace cosas maravillosas y Él hace milagros hasta el día de hoy debido a su buen corazón y a sus buenos propósitos y planes para nosotros. Entonces, si cometemos errores, tomamos decisiones equivocadas, si estamos sufriendo las consecuencias, la clave en esos momentos es, o si hemos tomado decisiones a la carrera y estamos sufriendo, la clave es siempre reconocer nuestros errores y pedirle al Señor con temor y con humildad y con ruego su intervención para corregir nuestros pasos. ¿Sí? Además de eso, vamos a necesitar también paciencia, porque el camino de la corrección, el camino de la perfección requiere tiempo y es también doloroso. Demanda una rendición total. O sea, sí, está bien, yo voy a intervenir, pero necesitas esto y esto, y estás dispuesto a colocarte como barro en las manos del alfarero. Esa presión no es fácil, pero al final dará un fruto maravilloso de justicia y de aprobación divina. Hermanos, quiero expresarles claramente que nuestra vida es estructurada en la base de las decisiones. Por eso es que quiero leerles este poema antes de entrar a la siguiente parte muy importante. Este es otro poema del anterior, pero que habla sobre las decisiones como la estructura de la vida. En la encrucijada de la vida se alzan infinitos caminos. Puedo escoger lo que quiera. Cada paso es un soplo de viento. Cada decisión brotará en su tiempo. El ayer se viste de sombra, el mañana de pura incertidumbre. Es ahora que el alma se inclina y teje el hilo de su propia vislumbre. Elegir es sembrar semillas en el suelo fértil o árido del corazón. No va a importar ahí el resultado, lo que los otros nos den, pero nosotros tenemos que aprender a sembrar buenas semillas. Son gestos sutiles, pero poderosos, que moldean el curso de la acción. Hay caminos de luz y dolor. Hay puentes que conducen al mar, hay puertas que cierran el amor y otras que saben guiar. El destino no es una sentencia, es una obra que nace de la mano, es fruto de la fe y la creencia, es un mapa dibujado en la acción. Así, cada elección es una llama que enciende el futuro con su luz, y la vida que tanto nos llama se escribe en versos de decisión. Así es que nuestra vida es estructurada a través de decisiones, ¿sí? Muy importante es que nuestra vida no pierda esta realidad. La estructura es algo que debe tenerse bien claro. Yo tenía algo aquí.
parte de eso importante para ustedes. Estábamos hablando, y antes de seguir en ese camino, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la confianza en Dios es su columna. Les hablé también sobre que el techo de esa estructura de la casa es nuestra integridad. Esos tres elementos son importantes para protegernos en todas las dificultades de la vida, porque todo lo que es bueno no se obtiene fácilmente. Así es que esto manténganlo en mente, y ahora veremos que las decisiones que tomamos siempre debemos ponerlas delante del Señor. En el momento de mis decisiones, en mi corazón siempre yo debo tener como prioridad la voluntad de Dios. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Es lo mejor. Yo no tengo la capacidad para saber exactamente qué es lo que debe hacerse en este negocio, cómo debo dirigirlo, cómo puedo administrarlo o manejarlo. Pero Dios sí. La razón es porque Él mira todo, lo sabe todo, su juicio es verdad y sus propósitos siempre son buenos y son eternos para nosotros. Entonces vale la pena que vengamos delante de su presencia con nuestras decisiones y nuestros proyectos para que los apruebe y Él los bendiga. Bien dice la Escritura en Proverbios capítulo 16, verso 33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión. Qué versículo precioso. Lanzar suerte es como, digamos, para un ejemplo hoy, es como lanzar dados. Ay, me cayó 7, voy adelante. Cayó 2, no me muevo. Lanzar suertes en la época del Antiguo Testamento era una forma de cómo saber la voluntad divina en determinados asuntos. Obviamente no era a través de dados, pero se utilizaban piedras, donde había un sí y un no. De hecho, el Urim y el Tumim, que era solo permitido para los reyes consultarlo, o para Josué como el comandante, Moisés como el líder del grupo, de la nación, no para cualquier persona, la llevaba el sumo sacerdote. Pero el lanzar suertes, se usó en varias ocasiones y están registradas en la Escritura. Pero en cada una de esas ocasiones que se usó el lanzar suertes, prácticamente la cuestión ya estaba definida. Entiendan esto. Por eso es que lanzar suertes hoy no debe ser nuestro modus vivendi. Muchas personas utilizan la Biblia para saber qué es la orientación de Dios. Abren y puede funcionar si estás dispuesto a arcar con las consecuencias. Y dice, mas devuelve mal por bien y odio por amor. Me devuelven mal por bien y odio por amor. ¿Qué significa eso en mi petición? Podemos cometer acertar o también fallar. Yo conozco un hombre. Disculpen, hermanos, la interrupción, pero tuvimos un inconveniente en relación al audio. Resulta que el micrófono que estaba usando se quedó sin energía, sin conexión, se le acabó la batería. Bueno, pero estaba mencionando que conozco a un hombre que tiene la costumbre de usar, de consultar y de preguntar al Señor qué es lo que debe hacer a través de usar las Escrituras. Como les decía, si cualquiera de nosotros está dispuesto a la respuesta que tengamos, pues arquemos con las consecuencias. O sea, porque muchas respuestas podemos obtener a través de usar las Escrituras como Urim y Tumim. Muchas respuestas podemos obtener al usar las Escrituras como echar suertes para saber qué es la voluntad del Señor. Entonces es muy peligroso. Yo conozco a un hombre que agarra las Escrituras y va y abre. Y escuchen, no lo estoy criticando. Algunas veces yo lo he hecho.
Ah, algunas veces tiene algo que ver el versículo que estoy leyendo o que he leído, y otras veces no tiene nada que ver con lo que yo estoy preguntando. En fin, entonces no les estoy hablando de críticas, sino estoy hablando de mi propia experiencia. Yo les aconsejo que no hagan del consultar las escrituras y poner el dedo y saber qué es lo que digo. Bueno, pasó que un hombre estaba preguntándole al Señor a qué es lo que debía hacer en determinado asunto, y él abrió las escrituras y la Biblia se abrió en Mateo capítulo 27 y verso número 27, y él puso el dedo exactamente en el verso número 5, y en el verso número 5 dice así: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Bueno, ¿cuál sería la situación para nosotros si estamos preguntando al Señor qué hacer y leemos ese versículo? Entonces, pero ese hombre dijo: ay, no, eso no es para mí, no tiene nada que ver conmigo. Era obvio. O sea, es usado eso como también para conveniencia. Si no te conviene, no lo haces. Si te conviene, entonces sí lo haces. Entonces él viene y abrió nuevamente las escrituras y puso su dedito, abrió también en el Nuevo Testamento y leyó en el capítulo 10 de Lucas, en el verso 37, y dice: y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Pero ahí fue donde él colocó el dedo: ve y haz tú lo mismo. Bueno, primero fue y se ahorcó, y de ahí el dedito exactamente en la frase: ve y haz tú lo mismo. Bueno, entonces nadie va a querer una situación comprometedora como esas a través de usar la Biblia como suertes, para echar suertes. Lo que ya les mencionamos es que eso era determinado para asuntos que ya estaban prácticamente definidos, era usado el echar suertes. Y les mencioné lo que era la tierra prometida, les mencioné también el caso de Saúl y Jonatán, les mencioné también la distribución del servicio de los sacerdotes en el templo, y cómo también Pedro y los demás apóstoles escogieron a dos de los que habían estado con ellos, que eran testigos de los días de Juan el Bautista hasta la resurrección de Jesús, para que fuera uno de ellos el sustituto. Y el Señor, a través de suertes, cogieron los dos nombres y lo pusieron delante del Señor. El Señor escogió a Matías. Bueno, entonces, lo que nosotros debemos hacer para saber cuál es la voluntad de Dios para determinados asuntos. O sea, no les estoy diciendo que inmediatamente el Señor les va a dar una palabra. Eso es posible, yo lo he recibido. Es posible que Él nos lo declare en la luz del Señor, porque la Escritura dice en el Salmo 36:9, en su luz veremos la luz. Y estamos en su presencia, pero sin ningún tipo de interrupción, con una comunicación totalmente diáfana, transparente, limpia. El Señor puede hablarnos, porque recuerden que su voz también es un silbo apacible y delicado. Pero como no es una común que cada uno esté oyendo la voz de Dios inmediatamente, bueno, nosotros tenemos que venir con nuestro asunto, venir delante del Señor, presentarle nuestra necesidad, presentarle nuestra decisión, lo que estamos pensando, presentarle nuestro proyecto, y definitivamente con un corazón honesto, totalmente sin estar guardando nada como el rey Amasías, y luego pidámosle que Él escoja por nosotros, porque tengan la seguridad, como el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro, que lo mejor para cada uno de nosotros es la voluntad de Dios, siempre su voluntad, a pesar de que delante de nuestra perspectiva puede no ser lo que nosotros nos gustaría o lo que estábamos esperando, pero siempre será lo mejor. Y para confirmar si esa palabra
pues está de acuerdo a lo que realmente el Señor quiere para nosotros, debemos ir a nuestro líder, a nuestro pastor, consultémosle, porque estoy seguro que él, por su experiencia en los caminos del Señor, por su comunión con el Señor, puede ser un instrumento usado por Dios con sabiduría para nos dar orientación y confirmar o decir, miren, no es por ahí, y podemos realmente ser dirigidos. Pero la Biblia dice en Proverbios 16, verso número 1, del hombre son las disposiciones del corazón. O sea, ¿qué está hablando? Está hablando del hombre son los planos. Ustedes pueden planear, pueden planificar, disponer. Está bien. De hecho, nosotros estamos tomando decisiones a diario, constantemente. Yo manejo vehículo y constantemente en la carretera yo no puedo estar pensando, Señor, ¿qué hago aquí ahora? ¿Qué hago aquí ahora? ¿Me voy para la izquierda? ¿Me voy para la derecha? No, son decisiones que uno tiene que estar tomando diariamente, ¿verdad? Entonces, pero dice la Escritura, más de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, tenemos que aprender a confiar en Dios, que Él va a dirigirnos, porque dice la Escritura, ahí en Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, mas Jehová pesa los espíritus. Eso quiere decir que todos los corazones de todos los hombres están delante del Señor y Él sabe qué nos falta, qué nos sobra, y su respuesta realmente puede darnos lo que cada uno necesitamos. Pero luego en el versículo número 3 de Proverbios 16 dice, encomienda, y esta palabra es muy importante, este verbo, a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Bueno, los planos que están en el corazón son necesarios hacerlos. Nosotros aprendimos que para poder llegar a un lugar tenemos que hacer un camino, y para comenzar un camino necesitamos tomar una decisión. Así es que vamos adelante. Pero todos nuestros planes, todas nuestras decisiones serán con éxito si Dios está de acuerdo con esas decisiones y con esos planos. Y Él también Él nos da su aprobación y Él nos bendice. Para eso, nosotros necesitamos encomendar todas nuestras cosas. Encomienda, fíate de Jehová de todo tu corazón, dice Proverbios capítulo 3, verso 5. Encomienda significa encargar, significa entregar, significa descansar, que el Señor tomará tus decisiones, tomará tus planes como propios, ¿eh? Y Él te va a guiar por el mejor camino. Entonces, ¿qué persona no quiere realmente que el Señor tome cada decisión de ella y de sus planes como que fueran del Señor? Así es que al encomendar nuestras obras al Señor, habrá paz en el corazón. Será una expresión de confianza, entregarlo y seguir adelante. Y como ya les mencioné, si cometemos un error, pues estamos para corregir, y a través de los errores aprendemos también mucho y hacer buenas elecciones. Por eso nuestros pensamientos, dice la Escritura, serán afirmados, establecidos, y no tendremos dudas, sino seguiremos adelante. Y quiero terminar con ese texto de Proverbios 3, donde dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque el hombre tiene lo que él cree que debe hacer, su prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Que el Señor les conceda este año muchas buenas decisiones y que ustedes tengan la aprobación y la bendición de Dios sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.